Quisiera darles la más cordial bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo 6 de Gálatas. Quisiera invitarles a que puedan abrir conmigo Gálatas capítulo 6, que es el texto base de estudio esta mañana. El libro de Gálatas capítulo 6, estamos terminando ya, concluyendo este pasaje que el apóstol Pablo escribe a una iglesia confundida en cierta manera, a una iglesia que está perdida en cuestiones de legalismo, y concluye de la siguiente manera. Me gustaría que podamos leer juntos Gálatas capítulo 6, versículos desde el 11 al 18. Pero antes tengamos un momento de oración, poniendo este día, esta mañana en manos del Señor, pidiendo que su gracia, su santa bendición y favor nos acompañen el resto de este día. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Te damos gracias por el cuidado, por el descanso, por darnos la vida en esta mañana que nos permite, Señor, disfrutar de todas las maravillas de tu parte. Pedimos que nos limpies, nos laves, nos perdones de todo aquello que está afectando, Señor, esa comunión contigo. Y te damos gracias también, Señor, por tu palabra de vida, de verdad, por tu Espíritu Santo, del cual pedimos ser llenos, controlados, capacitados y dirigidos en este día. Renunciamos a la impiedad, renunciamos a vivir mundanamente, renunciamos a vivir en nuestras propias fuerzas y más bien, Señor, nos sometemos a ti. Nos sometemos a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre Celestial, a su palabra para obedecerla, para vivir para su gloria. En esta mañana también pedimos que tomes control de aquello que está aquejando nuestra alma, de aquel sufrimiento, de aquel dolor, de aquella situación que está pasando, Señor, a nuestro alrededor. Tú conoces, tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo cada uno y lo que está viviendo tu iglesia, Señor, en este día. Por ello pedimos humildemente, Señor, que tú reprendas toda obra del enemigo que busca deshabilitarnos, dañar o afectar nuestra comunión, nuestra paz, nuestra salud, nuestra economía también. Pedimos protección santa para cada vida que se une esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El libro de los Gálatas, capítulo 6, versículos desde el 11 al 18. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta carta, les dice a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Y al Israel de Dios, perdón. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Bueno, este es un pasaje que sella con broche de oro, diríamos, esta carta final. Esta carta que tuvo algunas connotaciones como el amor que había de Pablo por los Gálatas y también la reciprocidad que hubo un tiempo, porque los Gálatas estuvieron dispuestos, dijo Pablo, a darles sus propios ojos. Tal parecería que el apóstol estaba pasando por algún momento de dificultad en su salud. Por eso también acá algunos autores han mencionado el versículo 11 que leemos esta mañana. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora aquí hay un énfasis que Pablo hace: mirad con cuán grandes letras os escribo. Está dándoles a entender que el énfasis que él pone es que quiere llamar la atención de los Gálatas, ¿no? Cuando nosotros ponemos un título, generalmente acostumbramos a ponerlas con letras mayúsculas, ¿no? Ahora dicen que si usted escribe una carta en letras mayúsculas, muy posiblemente esto sea ofensivo para el otro. Los estudiosos, los que nos enseñan redacción, ¿no es cierto?,
nos dicen que no debemos escribir en mayúsculas. Pero hoy que estamos en la época de la tecnología, de la digitalidad, a veces el teléfono puede ser que más fácilmente escribe en mayúsculas y eso no es más fácil, más rápido, ¿no es cierto? Antes teníamos la posibilidad de evitar inclusive las tildes, no queríamos poner tildes, entonces escribíamos en mayúsculas. Pablo le está diciendo acá, para dar el énfasis a los Gálatas, mirad con cuán gran esfuerzo, mirad con cuán grandes letras os escribo, versículo 11 de Gálatas, porque está poniendo en el corazón de los Gálatas el sentir, la preocupación que tiene Pablo al culminar esta carta, aún por la iglesia en el sector de Galacia, ¿sí? La iglesia que se había vuelto a la ley, que se había vuelto tras los supuestos judíos mesiánicos que andaban promoviendo que uno puede, o más bien no puedes ser un cristiano si no te circuncidas como los judíos lo venían haciendo. Es decir, había que combinar las dos cosas. Y de esto hemos hablado mucho ya en esta epístola a los Gálatas, porque lastimosamente hay grupos alrededor nuestro que nos dicen, tienes que hacer algo más para Cristo. O si es que no haces o no practicas tales o cuales rituales, no vas a tener una salvación completa. Y hay creyentes que van por el mundo sufriendo, llorando, quejándose, amargándose, viviendo una vida, ¿sí?, de ingratitud a Dios, porque creen que la obra que Jesús hizo en ellos no está completa. No está completa. Ahora, tenemos que entender, hermanos, y el apóstol Juan es muy claro cuando dice, el que diga que no tiene pecado, que no ha cometido pecado, le hace a Dios mentiroso. Por eso 1 Juan 1, 8 y 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, en este mundo estamos y cada vez que fallamos, cada vez que debería ser menos, cada vez que ofendemos el nombre de Cristo, debemos pedirle perdón. El Espíritu Santo mismo gime en nosotros para que nos humillemos y le pidamos perdón a Dios. Pero no podemos vivir una vida, ¿sí?, de un cristianismo a medias, de un cristianismo incompleto, ¿no? Es decir, yo necesito algo más para sentir que Dios me ama. Yo debo hacer algo más o debo buscar en X iglesia o en X lugar, en X grupo y a veces hasta en sectas, ¿sí?, algo más que complete lo que Cristo hizo. Y Pablo le reclama a los Gálatas, dice, señores, eso no es el cristianismo. Así no se puede vivir la vida cristiana. Ustedes ya obtuvieron todo en la cruz de Cristo. Ustedes ya fueron perdonados, ustedes ya fueron salvados, ustedes ya fueron redimidos en la cruz de Cristo. Lo demás es buscar agradar en la carne. Y cuando habla de carne puede ser también emociones. Hay muchos movimientos cristianos que apelan en este tiempo a las emociones y le llaman a eso muchas veces la presencia del Espíritu de Dios. No digo que no haya momentos de quebrantamiento en la adoración, en la predicación, en la alabanza, cuando uno cae de rodillas delante del Señor, cuando uno escucha a lo mejor una alabanza que le toca y entiende el amor de Dios, pero no es que yo estoy buscando algo más para completar lo que me falta o lo que le faltó a Cristo hacer en la cruz. Mire, eso sería una herejía. Pablo le llama a eso un anatema, otro evangelio. Dice acá, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 6 de Gálatas, todos los que quieren agradar en la carne, los que buscan agradar a Dios o agradarse a sí mismo, en la carne o a los hermanos, ¿sí?, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y puede ser que muchos creyentes hoy están buscando esconderse tras un paraguas que no es la cruz de Cristo, tras un espacio que no es la cruz de Cristo, que no es la obra de Cristo, sino la obra humana. Entonces tengo que ir a Roma para recibir la absolución de mis pecados. O tengo que caminar a la Meca, ¿sí?, de rodillas para que Alá me perdone. O tengo que hacer tal o cual ritual para que Buda no se enoje.
O tengo que prender sahumerios en mi casa, entonces para que los espíritus no se molesten conmigo. Mire, la gente y el ser humano está buscando continuamente cómo agradar a la deidad. Pero a cambio de eso busca protección, busca que la deidad, ¿sí?, le dé lo que él quiere, que le diga, que le revele cuál es el número ganador de la lotería, etcétera, etcétera. Cuando Pablo habla acá de la cruz de Cristo, y mire lo que dice el versículo 14. El versículo 14 es la parte medular central de este pasaje. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, Pablo tenía muy claro, él va a decir también en otro texto, va a decir, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué debe hacer el creyente que cree que le falta algo? Porque hay creyentes que se sienten en la iglesia, muchas veces dicen, no, yo me siento mal, yo me siento triste, o en la casa dicen, yo no siento que todavía estoy completo. No. Tenemos que aceptar por fe la salvación de Cristo. Acepte por fe la salvación de Cristo Jesús. La obra que hizo en la cruz Cristo Jesús es completa. Isaías 53 dice que Él molido fue por nuestros pecados, que Él llevó el castigo, el precio de nuestra rebelión, que Él cargó, sí, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Es decir, la obra de la salvación es completa. No solamente incluye el perdón de pecados. No solamente incluye el perdón de los pecados, sino los beneficios adyacentes a esta salvación. Cuando leemos el Salmo 103, el salmista va a decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una insistente oración o ordenanza a su propia alma para que alabe el nombre de Dios, para que bendiga el nombre de Dios, porque dice, bendice alma mía al Señor. Es una orden, porque el ser humano, nuestra alma no quiere alabar a Dios. No queremos levantarnos temprano para buscar a Dios. No, dice, queremos dormir un poco más, queremos descansar un poco más. Bueno, el domingo voy a la iglesia ya. Y es como que le hiciéramos un favor a Dios. Pero el salmista está diciéndonos acá, bendice alma mía a Jehová, porque muchos son los beneficios que Dios nos ha dado. Y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Entonces, en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera predicamos, hermanos, que la salvación es un regalo, pero que la obra de la cruz, ¿sí?, en la obra de la cruz donde obtenemos la salvación, pero no es solamente la salvación. Es la vida, es la salud, es la paz, es la victoria que encontramos en Cristo Jesús, es la posibilidad de ser escuchados cuando oramos, es la compañía del Espíritu Santo cada día. Hermanos, los beneficios que habla el Salmo 103 proféticamente se tendrían que ver también en la cruz. Y por eso, para nosotros, esto es muy importante, significativo. Para el creyente, para el Hijo de Dios, la hija de Dios, no deberíamos vivir una vida de olvido. No deberíamos vivir una vida sin el sentido de la gratitud. Otra vez el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Le estás dando gracias al Señor por las bendiciones que Él te da? ¿Le estás agradeciendo al Señor por los beneficios que Él te da? ¿Le estás siendo fiel al Señor? ¿Estás buscando servirle al Señor? Porque también hoy estamos estudiando los dones espirituales en nuestra iglesia. Estamos estudiando los dones como regalos, porque los dones son eso. Dios nos ha dado a nosotros un temperamento, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha creado con talentos, Dios nos ha dado habilidades. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, cuando llegamos a la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos da los dones espirituales también. Nos provee los dones espirituales. Esos dones son regalos, dádivas, carismas de parte de Dios para servirle a Él, para honrarle a Él,
¿Por qué? Porque la obra que Él hizo en la cruz, fue completa, fue total. Él te perdonó, sí, Él te dio la salvación, nos dio vida eterna. Pero también dice que nos ha sentado con Cristo en gloria. Que la cruz de Cristo nos hace aceptos a Dios el Padre en el amado Señor Jesucristo, porque Él derramó hasta la última gota de sangre. Mire que el mundo necesita saber el mensaje de la cruz. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, te animo y con todo el amor del Señor te digo, no andes mendigando, no andes buscando algo más para completar lo que ya Cristo hizo en nuestra vida, que fue total, que fue pleno. Más bien humíllate y sea agradecido. Levanta tus manos al cielo cada mañana, adora el nombre de Cristo. Reconoce como Pablo, como dice acá en el capítulo 6 de Gálatas. Sí, dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, quien se entregó. Si pudiéramos gloriarnos, si pudiéramos sentir gozo, alegría, placer, vamos a decir también, sería este sentir que debemos tener de que Cristo murió en la cruz, nos redimió, nos perdonó, nos lavó, nos salvó, nos hizo nuevos y nuevas criaturas, nos dio la vida eterna. Nos ha dado la compañía magnífica del Espíritu Santo. Ha empezado en nosotros una obra de la regeneración, de apartarnos del pecado y vivir para Dios. De que empezamos a dejar el pecado atrás, ¿sí? Cosas por las cuales viene la ira de Dios, dice la palabra, para vivir para el Señor. Y hoy podemos servir. Qué lindo ver, hermanos, que antes quizá no podían hablar en público, pero que hoy están enseñando a los niños, que hoy están enseñando en una célula. Hermanos que antes quizá vivían presos del vicio del alcohol o de las drogas o de sentimientos dañinos, nocivos, hoy están cantando al Señor, hoy están al frente dirigiendo la alabanza, o están dirigiendo la oración, o están visitando a los necesitados, o están visitando a los presos, predicando en las calles, predicando el Evangelio a otros, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo sucedió eso? El momento que Jesús vino a nuestra vida, el momento que nosotros nos arrepentimos y reconocemos que la obra de Jesús es completa, total, es completa, es total, ya no tenemos nada más que añadir. Y Pablo le reclama eso a los Gálatas, porque los Gálatas dejaron de congregarse en la iglesia de Galacia, en la fidelidad de la palabra, del texto bíblico que se tenía hasta entonces, para ir tras los judaizantes. Los judaizantes le dijeron, mire, hay un problema serio acá para los cristianos, para los que creen en Jesús. Hay un problema que no han resuelto, es un pedazo de carne que se debe solucionar. Si bien es cierto, la circuncisión fue un mandato que se dio en el antiguo pacto, que era la señal visible, más bien de la obediencia, de ser un hebreo, de ser un judío, del pueblo de Dios. Esto se tiene que dejar atrás. Porque en el nuevo pacto viene Jesús y ya no hay circuncisión. Ya la circuncisión más bien pasa a ser un tema de la sanidad en los varones. Pero la Biblia va a decir, circunciden vuestro corazón. Ahí es donde debe darse el cambio, en vuestro corazón. Circunciden su manera de ser, de actuar, de pensar. Ahí es donde debe darse el cambio. Y permitan que el Espíritu Santo de Dios les lleve a la libertad. Gálatas es la carta a la libertad. Y estamos concluyendo esta carta de la libertad de esta manera maravillosa, leyendo estos versículos. Porque dice el versículo 15, mire, versículo 15 de Gálatas 6, la Reina Valera, esta mañana dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación es lo que vino a hacer Cristo. En el antiguo pacto se cortaba un pedazo de carne y eso era la señal de que yo pertenecía a esa bendición que venía, que pertenecía a ese pueblo.
Pero en Cristo Jesús, cuando se inaugura el nuevo pacto, recuerden que cuando Jesús toma el pan y toma el vino, eso es muy importante, hermanos, entender, cuando Jesús toma el pan y toma el vino y lo parte el pan, ¿sí? Y toma el vino, dice, y esto es la señal, el inicio de un nuevo pacto, en donde nosotros ya no vamos a vivir bajo la ley, del antiguo pacto, donde ya no tenemos que vivir bajo, ¿sí?, la dependencia de guardar ciertas cosas, 613 leyes que tenía el antiguo pacto, ¿sí?, que fueron dados a los judíos. Pero cuando viene Cristo, ¿sí?, Él, si bien es cierto, dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, refiriéndose sobre todo a los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos permanecen como una base ética, moral del cristianismo, como un punto también central de los cuatro primeros mandamientos, que Jesús los resumió en uno, y los 6 restantes que Jesús igual los resumió en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos resumen los 10 que Jesús los colocó en el nuevo pacto, pero dejó con su muerte, dejó ya sin validez los otros mandamientos, los 600 mandamientos que habían. Quedaron ya sin validez porque fueron dados al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Entonces ahora solo tenemos algunas ordenanzas, 2 mandamientos, como son amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, pero tenemos ordenanzas como el bautismo y la Santa Cena. Entonces, cuando Jesús levanta el pan y la copa, Él está inaugurando el nuevo pacto. Él está celebrando la salvación que con su vida y con su muerte en la cruz va a darnos y que va a venir beneficios para nosotros. Ya la obra de Cristo está completa, hermano querido. No te dejes engañar. Dicen por ahí, no te dejes engatusar. Decía el refrán popular, no te dejes vender gato por liebre, ¿no? No te dejes que te confundan, porque hay movimientos, hay grupos que buscan apartarte del verdadero evangelio, donde se predique a Cristo, donde Cristo sea exaltado, donde se hable la verdad de la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios. Lastimosamente, muchas iglesias, aún cristianas, están cayendo en esto de añadir algo más a la salvación. Sí, ya tú eres salvo, sí, pero tienes que hacer algo más. Tienes que sentir, tienes que experimentar, tienes que ir a un encuentro, tienes que recibir esto, tienes que recibir aquello, tienes que recibir la última profecía de la profeta, o tienes que recibir la última declaración del apóstol. No, hermanos, ya estamos completos en Cristo. Los hombres somos servidores de Dios. No podemos añadir nada a la obra de Cristo. Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Dice también el apóstol Pablo, ese versículo clave que nosotros siempre lo mencionamos, lo repetimos, lo creemos, lo aceptamos, ¿no? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo es en Cristo. Recuerde que el Espíritu Santo, dijo el mismo Señor Jesús, que vendría a nuestras vidas para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo, cuando venga, nos llevará a glorificar a Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, Él mismo nos enseñará todas las cosas que yo os he dicho, dijo Jesús, es decir, de parte de Él. No puede ser posible que en algunas iglesias se esté cambiando la teología cristocéntrica o la doctrina de Cristo como Señor Salvador para quitarle del puesto y poner con el debido respeto, poner en el centro al Espíritu Santo. No, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para glorificarle a Él, para acompañarnos a nosotros, a darle gloria a Jesús. La glorificación, la magnificación, el todo en este caminar es Cristo Jesús. Y bendito sea el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que es Dios y nuestro Señor en nuestra vida, que nos ayuda, que nos acompaña, que está para glorificar a Cristo por toda esa salvación completa que ya se dio en la cruz. Ya Cristo hizo todo, nos dio los beneficios de la cruz, que son varios
Y usted puede estudiar esto. Al estudiar la palabra de Dios, al conocer más en la academia bíblica que tenemos, usted puede conocer más de esto. Entonces, yo quiero invitarte esta mañana, mi querido hermano y hermana, para que seamos agradecidos con el Señor, para que no le seamos infieles como fueron los Gálatas en un momento que se apartaron, habiendo conocido a Dios, habiendo recibido la salvación de Cristo, habiendo recibido la cercanía de la mentoría de este apóstol como fue Pablo, ¿no? Un pastor de pastores, un siervo de Dios, apóstol en ese entonces, como él dice, un abortivo, pero apóstol a la final. Apóstoles como tal, el día de hoy no los tenemos, sino que tenemos el don de apóstol. Y hoy estamos estudiando en nuestro templo, en nuestra iglesia, cada domingo los dones espirituales. Ya vamos a estudiar el don de apóstol, ¿a qué se refiere? Estamos estudiando los dones de profecía, de ciencia. Ayer vimos el don de enseñanza, ¿no es cierto? Qué importante es conocer los beneficios que Dios nos ha dado también. Entonces yo quiero animarte para que tú puedas vivir. Y dice Pablo en la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, dice el versículo 16 del capítulo 6, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mire, y a todos aquellos que anden conforme a esta declaración, diríamos, de la palabra de Dios, a todos aquellos que anden conforme a este evangelio, ¿sí? Paz y misericordia sea de parte de Dios. Paz y misericordia sea de parte de Dios. A todos aquellos que anden conforme a lo que dice la palabra de Dios. Otra vez volvemos al evangelio, hermanos. Otra vez volvemos a la centralidad de la palabra de Dios. Volvemos al testimonio bíblico que nos da el Espíritu Santo. Quien nos habla, quien nos ministra, quien nos dirige y quien nos advierte de que hay riesgo cuando nos apartamos de las Escrituras, hermanos. Otra vez nos vuelve Pablo a la centralidad del mensaje que es Cristo, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, que está vivo, que intercede, dice Efesios capítulo 1, y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces tenemos la oportunidad de entrar libremente, ya no viviendo bajo ritos, si no guardas el sábado, si no haces aquello, si dejas de comer carne de chancho o carne de cuy, si dejas de comer ciertos alimentos, si guardas las fiestas solemnes. Hermanos queridos, esos son rudimentos, dice Pablo, de la fe. Y nadie debe imponernos a nosotros una carga, hermanos, para que la salvación nuestra o para que el deleite nuestro esté completo. ¿Cuántas veces la gente, muchos creyentes, corren confundidos tras grupos, tras personas que dicen, ven, te voy a profetizar, te voy a decir lo que te va a suceder en el mañana, o te voy a decir lo que supuestamente Dios tiene para ti? ¿Y cuántas veces los hermanos cometemos el error de creer a muchos de estos charlatanes que hacen negocio de la fe, dice la palabra de Dios? Por no leer la Escritura, porque ya en Cristo hemos recibido los beneficios de la cruz, totales, plenos, y tenemos a ese mismo Señor que pagó en la cruz, que Dios le hizo Señor soberano, sentado junto al Padre, intercediendo por ti, intercediendo por nosotros. Por eso esta mañana vamos a pedir que Él interceda por nosotros, por aquel problema, por aquella dificultad que usted tiene, por aquella necesidad. Los hombres podemos prometer, pero Dios es el único que cumple. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunas veces nosotros pedimos a Dios y no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en ello. Algunas veces nosotros pedimos a Dios y no pedimos bien, dice la palabra, porque pedimos para nuestra propia satisfacción carnal. Pablo dice que debemos alejarnos de este tipo de pensamiento que lleva a vivir el evangelio en la carne, ya sea en las emociones, ya sea en el esfuerzo que yo puedo hacer, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Y Gálatas es la epístola a la libertad, la carta a la libertad. Termina el versículo 17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias,
nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, Pablo tuvo que sufrir por el Evangelio, muchas veces apedreado, azotado, encadenado, flagelado. En alguna ocasión le dieron hasta por muerto, ¿no? Porque Pablo se dedicó a predicar el Evangelio y la cruz de Cristo con total frontalidad y libertad, y decirles que solamente en Cristo hay salvación. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, nosotros creemos en 4 postulados básicos, ¿sí? Y un elemento práctico. 4 postulados básicos. Jesucristo salva. Jesucristo santifica. Jesucristo sana. Jesucristo vuelve por segunda vez. Y el postulado práctico que sería: vayan por tanto por todo el mundo y hagamos discípulos. Estos 5 puntos son claves en la doctrina de la alianza. El pastor David Mutre, presidente de la Iglesia Nacional, dice: los aliancistas no tenemos una doctrina aliancista, tenemos una doctrina bíblica. La doctrina que seguimos es la doctrina bíblica. Por ello es importante que nos apeguemos a la palabra de Dios, a la centralidad de la palabra. Que nos volvamos de esos rudimentos, de que yo tengo que hacer algo más para agradarle a Dios, que yo tengo que buscar algo más para sentirme bien, que yo tengo que añadir algo más para que yo pueda estar completo. No, hermano querido, dejemos eso, desechemos eso. Que tu vida sea de adoración al Señor, de gratitud al Señor, que tú puedas vivir cada día experimentando este gozo, esta alegría, porque Cristo está en ti, porque Cristo hizo una obra completa, total. Dice la palabra que ya nos compró con su sangre preciosa. El Señor pagó. En realidad la salvación no tiene costo para nosotros, es gratis, pero a Jesús le costó. Pero en esa salvación hemos recibido las bendiciones, así que disfrutemos. Disfrutemos cuando compartimos con los demás. Disfrutemos cuando servimos al Señor. Disfrutemos cuando alabamos al Señor. Disfrutemos con nuestra gratitud cuando adoramos al Señor. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos. Mire la doctrina de la santificación. La doctrina, sí, de la salvación, de la regeneración. La doctrina, todas las doctrinas bíblicas, los grandes temas bíblicos que tenemos, que estudiamos, sí, en la iglesia, tienen que ver como el resultado ya de la obra de Jesús. A nosotros lo único que nos toca es caminar en obediencia a Él, porque queremos agradarle, alabarle a Él. No porque estamos buscando añadir algo a nuestra salvación. Es porque la naturaleza de Dios es que Él quiere ser ese Padre bueno, ese Padre que te bendice. Así que esta mañana yo te animo a que descanses en el Señor. Dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a este Evangelio, paz y misericordia sea a ellos de parte de Dios. Verso 18 termina diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una doxología final, una bendición final que nos da el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesús. Necesitamos esa gracia, necesitamos ese favor, esa gracia, dice Pablo, anhelo que esté en ustedes, que es la gracia de Cristo. Yo también deseo que esa gracia le acompañe en este día, la gracia, el favor de Dios, el favor del Señor Jesucristo le acompañe en este día y usted pueda caminar en dependencia, en obediencia, en gratitud y pueda vivir este día experimentando el poder transformador de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta mañana este texto maravilloso de Gálatas. Poder estudiarlo este día, Señor, nos complace mucho, nos bendice. Y yo te pido, Padre, humildemente, que bendigas también a tu pueblo, a tu iglesia, a tu grey. Hay muchos que están necesitados este día de un toque de tu paz, que podamos saber, Señor, que tú pagaste por nuestra paz en el madero. Estamos, Señor, frente quizá a problemas, a tribulaciones, a angustias, a desesperarnos, a punto de desesperarnos, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que esta mañana tú llenes nuestros corazones de gratitud a ti. Que tú llenes nuestros corazones, Señor, de la paz profunda que sobrepasa todo entendimiento.
y también que tengas misericordia de nosotros, como dice Pablo a los Gálatas. Que la misericordia nos rodee, Señor. Rodea con tu misericordia a la Iglesia Alianza República. Rodea con tu misericordia a cada niño, niña, hermano, joven, Señor, señorita, matrimonio, Señor, jóvenes adultos, ancianos, Señor, en nuestra iglesia. Rodéanos con tu misericordia. Que podamos experimentar, sentir y palpar la bendición tuya, Señor. Y Padre, aquellos que están débiles, aquellos que dicen, pero falta algo más. Necesitamos algo más, que puedan entender que Cristo es todo, es el todo en todo, es el todo en nosotros. Que puedan entender que Cristo es todo suficiente, que la obra de Jesús es todo suficiente, es plenipotenciaria, Señor, a favor nuestro. Que ya Él pagó, que Él llevó y que Él está sentado ahora en los lugares celestiales porque resucitó al tercer día, listo para interceder por nosotros ante el Padre. Por eso rogamos al Padre en el nombre de Jesús y en el favor del Espíritu Santo, que Él sea, Señor, intercediendo por nuestras vidas, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Señor, gracias, gracias, gracias. Lo único que pedimos es que nos apartes del pecado, que nos apartes del mal, Señor, y que nos des gozo y que nos des alegría y júbilo de vivir en tu poder, en tu fuerza, Señor, en medio de las necesidades, problemas y situaciones que vivimos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendiga a mis hermanos, bendiga esta semana que estamos arrancando, que sea realmente de bendición para cada uno, Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos ver el milagro en estos días, Señor, en esta semana de tu parte. Padre, que los muros se caigan, que las barreras se caigan, Señor. Padre, que todo intento del enemigo que quiere dañar, afectar a tu iglesia, sea desbaratado. Confunde a los violentos, confunde a los mentirosos, confunde a los que quieren causar daño a tu iglesia, Señor. Nosotros pedimos más bien que tu gracia y tu favor esté con nosotros y que nos ayudes a caminar en integridad. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, Alianza República, de los amigos que nos siguen, de nuestros hijos, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por la cruz que representa, Señor, esa victoria, esa gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, te lo pedimos esto. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Una bendecida semana. Este devocional se retransmite nuevamente a las 7 de la noche el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Un bendecido día. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Amén y amén.